Hola amigos, ¿cómo estamos? El Eliezer, Centro Educativo Shoresh, acá en la ciudad de Cleveland, Ohio, y también con Carolina Espitia en Bogotá, Colombia. Bueno, hoy una clase más del Centro Educativo Shoresh, así que hoy tenemos un tema maravilloso y el tema está relacionado a cómo se desarrolla el concepto de el Mesías en el pensamiento, diríamos, teológico de Israel, con el pensamiento de las esperanzas políticas o del restablecimiento del reino de David. Quiero comenzar con algo que escuché hace muy poco sobre que lo afirmó uno de los grandes o reconocidos en Estados Unidos especialistas del Nuevo Testamento, o al menos en historia del Nuevo Testamento, y me refiero a Dale Martin. Y quiero comenzar con algo que dijo que me estuvo curioso, y es que según sus estudios como experto en el Nuevo Testamento, la conexión del pensamiento mesiánico y del Mesías sufriente, según él, tomó mucho tiempo, ¿no? Tomó y mucho esfuerzo debido a que, según su entendimiento, la visión mesiánica dentro de el contexto de los 14 aspirantes que llegaron, siendo Jesús el 13 o el 14, y de los cuales algunos son mencionados por Flavio Josefo. Él afirmaba que esa visión de unir a Jeremías, a Isaías, y unir esto a decir, bueno, todas estas cualidades de un Mesías sufriente, e ir atrás a las escrituras y al caso de José, Mashiach ben Joseph, todo ese igual que pasa también, sucedió también en cierto aspecto dentro del judaísmo rabínico, eh, como una respuesta a esto primario, esta conexión entre los discípulos y mirar hacia atrás otras fuentes y pensar que fue el cumplimiento profético. Sin embargo, eso lo vamos a contrastar con la idea de que, como vamos a ver acá en la clase, de que el Dios de Israel eh, le dijo al pueblo varias veces: ustedes tienen que ser distintos, no sean como las naciones. Yo soy yo soy Melech Shamayim, yo soy el Dios del cielo, yo soy el Dios de Israel, yo soy el todo, pero vamos a ver en sí qué fue lo que sucedió. Esta clase está relacionada al libro del profesor Israel Noll, se llama The Messiah Confrontation, un hombre muy reconocido, inclusive en Israel hace muy poco. El Jerusalem Post y el periódico El Haaretz sacaron un reportaje precisamente sobre este libro, y vamos a ver qué es lo que tiene que decir, cuál es la tesis de el profesor Noll. Eh, bueno, él comienza hablando del problema del juicio sin fariseos. Aquí vemos una escena de pues la película de Mel Gibson, eh, sobre Jesús el Cristo, y vamos a hablar un poquito sobre esto a la luz de él como judío y como scholar, como erudito, de evaluar el pensamiento fariseo a la luz de las acusaciones que se hacen en el juicio de Jesús y por qué esto es tan importante. Y eso va a ser la primera parte de dos videos, para ir al grano y no hacerlo muy largo.
Así que esta va a ser la primera parte de su tesis. En primer lugar, dice el profesor Knoll en su libro que no era permitido juzgar a una persona de noche, lo cual iba en contra de la ley judía. Y segundo, que no era permitido juzgar a una persona de un crimen capital sin la presencia de la mayoría que componía el Sanedrín o el tribunal. Eh, Él sospecha fuertemente que los fariseos, según los evangelios y lo que cuentan, pues se puede deducir que no estuvieron presentes y a continuación da las razones por las cuales piensa que esto fue así. Y aún en el peor de los casos, estando presentes los fariseos, eh, otro argumento que trae muy interesante es que estos hubiesen estado en completo desacuerdo con los saduceos para juzgar a Jesús y mucho menos bajo los cargos que los evangelios afirman que el sumo sacerdote y los saduceos trajeron contra Jesús. Así que eso lo vamos a ver próximamente. Y finalmente que los evangelios no están de acuerdo en qué noche fue que se hizo el supuesto juicio, pero que es muy improbable que un Sanedrín compuesto no menos de 70 personas se reuniera más una multitud en medio del Seder de Pesaj, lo cual es la fiesta principal del pueblo judío y ya lo es así también en el judaísmo rabínico, debido a que es la fiesta, o no es una fiesta, es la conmemoración de la libertad del pueblo de Israel. Sin libertad, pues realmente no hay nada. No puede haber Torah, recibieron la Torah 50 días después de Pesach, precisamente, precisamente según el judaísmo rabínico, precisamente porque primero un pueblo es redimido y luego entonces recibe lo que se llama lekabel, es un verbo, es recibir, el recibir o la revelación, ¿no? De donde sale también la palabra Kabbalah o Kabbalah Shabbat, recibir el Shabbat, anime kabel, la mujer dice anime kabelet, recibir es en el sentido muy distinto al sentido de la revelación, que es en griego, que es realmente correr el velo, mostrar lo que está detrás. Ahora, aquí él presenta algo muy interesante y es que este personaje es realmente significativo, el Ramban Gamaliel, el anciano. Y él afirma que si los fariseos hubiesen estado allí presentes, y este es un punto muy interesante, realmente es interesante porque él afirma que este personaje fue precisamente el que se menciona en el libro de Hechos, y cuando Pedro y Pablo fueron llevados a juicio, fue precisamente Ramban Gamaliel quien les dice, mira, muchos han venido todos estos, así que dejémoslos quietos. Y a veces la gente confunde esto y la gente toma esto como una muestra de que como existe el cristianismo y Gamaliel dijo eso, eso entonces en la mente de la gente es sinónimo a que, bueno, uno más uno es dos, ¿no? En ese sentido. Si el judaísmo existe, Gamaliel dijo que muchos movimientos han venido y se han desvanecido, pero este permaneció. Sin embargo, al afirmar eso es no realmente conocer los siglos y los años y las enormes distancias. Solamente para darle un pequeño ejemplo, el primer evangelio que es Marcos, comienza en el 70, o unos 40, 45 años después de la muerte de Jesús, es que comenzamos a realmente a ver estas fuentes escritas. La gente habla de una memoria colectiva, la gente, eso es altamente debatible por muchas razones políticas, entre ellas precisamente el problema sistemático del 66 y cómo los primeros seguidores del movimiento de Jesús se fueron del área y se fueron a un sitio llamado Pella,
o Pela. Según la tradición, no hay pruebas realmente de eso. Así que una vez que la ciudad es destruida en el 70 y el evangelio el evangelio de Marcos es después de la destrucción del templo, que es escrito probablemente entre el 70 y el 80, algunos lo ponen aún hasta más tarde, pero para no, como decimos en inglés, not to push things so far, para no empujar las cosas tan lejos y ser un poco más objetivo, vemos que este es un gran argumento. Lo otro es que el Rambán Gamaliel, una figura, es nieto de, si han oído hablar de Shammai y de Gilel el anciano, este es el nieto, y vivió y estuvo y fue parte del Sanedrín. En el juicio de Jesús, el rabino Gamaliel debió de haber estado ahí. Y esto es muy interesante, porque si el rabino Gamaliel estuvo en el juicio de Jesús, ¿m? Que tenía que estarlo por ser uno de los principales representantes del fariseísmo. Y esa es una de las razones que lleva a este profesor a pensar que Jesús no estuvo ahí presente, perdón, que los fariseos no estuvieron presentes en el juicio de Jesús. Él muere unos 20 años después de la muerte de Jesús. Me refiero a Ramán Gamaliel el anciano. Era parte activa y tenía que estar ahí. Ahora, imagínense el Ramán Gamaliel que alguien toque a su puerta y le diga, esta noche tenemos un juicio. Y dice, no, porque eso es romper y violentar completamente la ley judía, la halajá, no solamente lo que ya mencioné anteriormente, sino que lo que es estos tres regalín súper importantes o peregrinaciones, estamos hablando de la Pascua o Pesach, estamos hablando 50 días después de Shavuot y luego estamos hablando cerca del otoño o en el otoño estamos hablando de Sukkot o lo que se conocía en ese tiempo como la gran fiesta, Hag, eh, la fiesta de las naciones también, ¿no? Se conocía. Así que esos son puntos muy interesantes que el profesor Cole nos invita. Aquí, pues, habría ya esto es menos objetivo. Él también afirma que Yohanan ben Zakkai es muy interesante porque según la tradición, o bueno, también la literatura rabínica, Yohanan ben Zakkai es quien salva el judaísmo. Todos los demás grupos y escuelas de pensamiento, Génesis, eh, 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 sucumben, son destruidos por Roma, los saduceos, las comunidades esenias, según las teorías que hay de los rollos del Mar Muerto, con el descubrimiento de, bueno, de Qumran. Pero por otro lado, la tradición nos habla y la literatura rabínica de que Yohanan ben Zakkai es este rabino que habla con Vespasiano y que sus discípulos lo sacan fuera de la ciudad en contra de los celotas. Y él dice, bueno, si voy a morir de todas formas. Y sale una caja de madera, una caja de muertos. Sus estudiantes lo llevan. Hay toda una tradiciones y leyenda de que atravesaron con lanzas y a ver si estaba muerto. Bueno, eso es, ya esos son los adornos, pero el mensaje que se lleva es que fue Yohanan ben Zakkai quien salva al fariseísmo y le dice a Vespasiano una frase muy importante, le dice, dame a Yavne y a sus sabios, ¿no? Y le dijo que pronto iba a ser llamado a ser emperador, que cuando fuera emperador se acordara de eso, y que así es que en Yavne entonces, o en Jamnia, es que se salva el judaísmo fariseo, y por eso el único judaísmo realmente que sobrevive a la destrucción del segundo templo es el judaísmo fariseo pues según la tradición y según estos relatos. Bueno, dice el profesor Israel No, que Yohanan ben Zakkai era muy probable que también hubiese estado ahí, o si estaba muy joven, hubiera sido pues testigo
de esto porque fue uno de los Tanaim, que significa repetidores. Primero vinieron los Zugot, que son pares, siendo, vamos a verlos ahora prontamente, que eran básicamente muy interesantes cómo estaba estructurado todo el Sanedrín. Tenían un Ad-Beddin, el padre de la corte, y tenían un Nasi, que es el príncipe de la corte. Y Tanaín, un Taná es un repetidor de lo que estos pares, como por ejemplo Shammai y Hillel, aunque Shammai no fue el primer par o zug que tuvo Hillel, como también lo vamos a ver. Este libro que escribimos, que por cierto lo tengo por aquí, y hago hincapié que todos nuestros libros, este es un libro grandísimo, y es este libro que estoy, que tengo ahí en pantalla, comparado con otros libros que hemos escrito. Esto es como una mini enciclopedia de los conceptos del judaísmo rabínico. Y aquí tenemos un listado de todos los rabinos hasta hace pocos años, hasta el año 2012 aproximadamente, desde en orden, tenemos los Sugol, los Tanaín, los Amoraín, los Rishonim y así sucesivamente, hasta y aún en todos los movimientos que tenemos hoy. So, eh, los rabinos pre-Mishnah y la Mishnah, pues estamos hablando de la organización en 6 órdenes, ¿no? Sederín, en 6 órdenes de todo el material que se consideró ser el más relevante precisamente de las discusiones entre las academias y entre los sabios. Y luego viene, después de estos sabios y de estos pares de sabios, estas escuelas de pensamiento de sabios, entonces después vienen los Tanaín, que son los que repiten, ¿no? Y los que comentan, pero luego vamos a ver la Mishnah en el año 200 de la era común, es muy importante con el Yehudá Hanasí, el príncipe. So, tenemos a Shimon Hasadik y luego tenemos a Antígono de Sojo. Y esto que vemos acá es muy importante porque son los rabinos pre-Mishnah, son los 5 pares conocidos como Zugot. Son pares, donde uno era el Nasi, uno era el príncipe y el otro era el padre de la corte, ¿no? Sí que tenemos a Joseph ben Joeser, y aquí nos dice en qué tiempo ejercieron su cargo. Joseph ben Johanan, Joshua ben Perahia, Nitai de Arbelá, Judá ben Tabai, Shimeón ben Yetach, Shetach, perdón, Shemaya y Adlayón. Y estos dos a veces hasta hay debates si realmente fueron conversos o no. Y son básicamente los maestros de Hillel y de Shammai. Y a esto se le llamó los pares. Y ahora, estos formaron la base de argumentos y luego después vienen los Tanaín, eh, 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 y lo tenemos, bueno, eh, lo dejamos aquí. Lo que queremos decir es que básicamente después de este tiempo, Herodes el Grande, estamos hablando de Gilel el anciano y de Shammai, uno es el nací, el otro era el padre de la corte, en el reinado de Herodes el Grande. Lo que venga después, todo el listado de rabinos que venga después, hasta el año 30, eh, realmente pues conocieron el ministerio de Jesús o Yehoshua o Jesús, como le quieran llamar. Así que esto es muy importante y es uno de los argumentos que trae Israel Cole. Ahora, ¿por qué es tan crucial que los fariseos asistieran al juicio de Yeshua? Bueno, en la Torá y en el libro de Josea vemos claramente que la idea de que Israel tuviera un rey no era parte del plan divino, si pudiéramos hablar en esos términos, no era parte de lo que la religión o el concepto religioso
dentro de las Escrituras, quiere presentarnos comparado con otras naciones, porque bueno, es un real sacerdocio y una nación separada, es santa, porque es distinta a las naciones. So, vemos en Oseas 13:9, eh, y es básicamente, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y viene el Dios de Israel preguntándole, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Okay? Así que ahí tenemos ese pasaje. Luego tenemos también el concepto de Malchut Shamayim en el libro de los jueces. Tenemos a Yud-Hei Vav-Hei o Adonai como el único rey, ¿no? Es presentado, no, yo soy el único rey. Pero luego surgen una serie de situaciones. Vamos a ver en los Tehillim y en el libro de Isaías vemos ya un establecimiento sobre el reino y su relación con Dios y el rey, ¿no? Como representante de Dios. Y ya es que, bueno, el pueblo volvió cuando estuvo bajo la presión de los filisteos, y le dijo a Samuel, hey, tenemos un problema, y es que Dios es nuestro rey, pero estamos en opresión, estamos en constante lucha, han destruido a Shiloh, se llevaron el arca del pacto, necesitamos un rey que recolecte impuestos y que organice un ejército. Esos son temas muy interesantes. Sería fabuloso discutirlos y ver cómo reconciliarlos. So, el rey tenía que ser una especie de extensión de Dios en el pueblo. Y vemos un salmo que muchos cristianos lo toman como mesiánico, cuando en sí no es un salmo mesiánico, es un salmo que es el Salmo 2. Hay dos salmos, pero que vamos a discutir, pero este es muy famoso, inclusive está en los evangelios, dentro de un debate entre los que creían que Jesús no nació en forma virginal y los que creían que fue adoptado por el Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Eso se llama la adopción, los adopcionistas. Y lógicamente esto no sobrevivió a el poder de la ortodoxia que se fue formando en el cristianismo, y por eso no hay esa visión hoy. Y estos grupos que eran los grupos originales que siguieron fue la sucesión de Jesús, entre ellos Santiago el Justo, el hermano de Jesús, eh, eh, y, el, y algo así, supuesto Mateo que utilizaban ellos, los cuales no tenían relato de la natividad o relato de la concepción virgen de Jesús, ¿no? So, el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver que los que no estaban de acuerdo con esa posición, vamos a ver en los mismos evangelios que dicen que una voz salió del cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero no dice cuándo fue adoptado, ¿no? Y ahí es que viene el debate. Y por eso tenemos que, aparte, estudiar el adopcionismo y el anti-adopcionismo. Pero ese no es el tema de esta clase. Cuando se ungía a cualquier persona, Salomón, o en el caso del hijo de Salomón, en el trono de David, cuando había una sucesión, se citaban dos salmos y este era uno de ellos, donde el rey ahora es una extensión de Dios y el rey es exaltado y el rey representa a Dios en medio del pueblo. E inclusive el otro salmo dice, siéntate, el Señor le dijo a mi Señor, lo vamos a ver, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y eso es muy, pero que muy importante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque los fariseos sabían y creían, primero, que el Mesías era escogido; segundo, que era un representante de Dios; tercero, que era el Hijo de Dios. No el Hijo de Dios en la forma que nos los han presentado en el cristianismo. Era el Hijo de Dios en el sentido de que era una persona escogida por Dios, separada por Dios,
y era básicamente el representante del Malkut Shammai, de Dios como rey sobre toda la tierra y particularmente en la nación de Israel. So, si hubo un juicio en contra de Jesús y ese juicio eh, eh, los fariseos iban a estar allí, una de las cosas que los fariseos no iban a estar de acuerdo, de la misma forma que Gamaliel no estuvo de acuerdo cuando se llevó a Pedro, según Hechos de los Apóstoles, y se llevó más tarde a Pablo, es precisamente, Pablo dijo, hey, hermanos míos, ustedes son fariseos como yo, creemos, y lo que hizo fue buscar dividir la corte para él salir absuelto. Y hacía mucho sentido porque los fariseos no estaban en desacuerdo con Jesús porque se hubiese llamado hijo de Dios, lo cual era algo completamente normal para aquellos que tenían aspiraciones mesiánicas. So, tenemos el Salmo 110 y los fariseos, ¿no? Le David Mismor, un salmo de David, eh, y dice, el Señor dijo a mi Señor, eh, vean que está Lord, la palabra que usa de, de, después de Salmo de David, Neum Adonai, le Adoni, Chef, siéntate, ¿no? So, el Señor, el Adonai, Yud-Hei, le dice a mi Señor, dice, Chef, le da una orden, está en imperativo. Dice, siéntate a mi derecha, a mi mano derecha, ¿ok? Lemini ad a ashit, hasta oibeja hadom le rag lej. So, siéntate a mi lado derecho hasta que haga a tus enemigos estar debajo, ¿no? Debajo de tus pies. Esto es muy importante porque para los fariseos estos salmos eran mesiánicos. Y eran mesiánicos en el sentido de la casa de David. O sea, no representaban deidad, no representaban que el Mesías era un Dios o que era preexistente con Dios. Eran salmos normales para un prospecto mesiánico, los cuales ya toleraban debido a que varios son mencionados, ya lo dijimos. Así que esto es muy, muy importante y no iban a buscar condenar a Jesús o estar en un juicio precisamente cuando ellos creían en esto. Tenemos el caso más tarde, otro caso con Akiva. Y Akiva, ahora estamos hablando del año 135 que murió y apoyó entre el 133 al 135, apoyó a Bar Kosiba o Bar Kokhba, el hijo de la estrella, en la segunda rebelión contra Roma. Así que en Hechos de los Apóstoles ya hablamos de eso, pero aquí el rabino Akiva era mesiánico. Y es que ese término de mesiánico, los judíos somos mesiánicos y no tiene que ver nada con lo que se habla hoy de mesianismo. Y apoyó a Bar Kosiba, el hijo de la estrella, o Bar Kokhba, lo cual solamente el símbolo de la estrella era un símbolo de redención, de gloria, era un símbolo de brillar, era un símbolo de realeza. Eh, y vamos a ver una discusión que hay en la Gemara. La Gemara es parte del Talmud y el Talmud se compone de la Gemara y la Mishnah y la Gemara. La Mishnah tiene 6 sederim o 6 órdenes y está escrito en hebreo, mientras que la Gemara está escrito en arameo. Y esto es muy importante porque dice, the Gemara poses another question. La Gemara propone otra pregunta. Dice, one verse states, un verso dice, his throne was fiery flames. Está hablando de la descripción de Daniel 7:9. Está hablando de que habían llamas de fuego en su trono. Y en otra frase, en el mismo verso, dice, states,
till thrones en plural, dice, hasta que los tronos fueron puestos y uno que estaba allí de los días de antaño, de los días de la antigüedad, se sentó, implicando la existencia de dos tronos. Y este es el mismo rabino de la foto anterior eh, que apoyó a Bar Kokhba. Así que después de Jesús, los rabinos siguieron apoyando a personas, porque el Mesías no había llegado. Y eso es muy importante, eso es un punto sumamente importante. Eh, eh, y por eso hubo una segunda revuelta también contra Roma, implicando la existencia de dos tronos. La Gemara contesta, no es difficult, no es difícil. Un trono, one throne is for him, es en letras mayúsculas para Yud Hei Vav Hei, and one is for David, y el otro es para David, porque se ha enseñado en la Baraita con respecto a este asunto. It is taught in a Baraita with regard of this issue, one throne for him and one for David. Un trono para él y un trono para David. Y este es el anunciado del rabino Akiva. ¿Mm? El rabino Joseph Galilei, Galilei dijo a Akiva, ¿por cuánto tiempo entonces la presencia divina será profanada? Y así sucesivamente. Lo importante que estamos viendo en este debate es que precisamente, y está haciendo alusión a Daniel, acá 7:9, dice que yo miré tronos que fueron puestos y un personaje de los días de la antigüedad se sentó y él está haciendo un comentario sobre ese pasaje en particular, el rabino aquí. Esto nos deja claramente ver que los fariseos no estaban en desacuerdo con la visión mesiánica que los evangelios afirman que no solamente Jesús, sino aparte de los evangelios, pues toda persona que tenía descendencia en la casa de David y que haya pensado o no, pero dirigió un movimiento del cual tuvo seguidores porque creían que era potencialmente el Mesías, los fariseos no tenían ningún problema con esto. ¿De dónde los rabinos tomaron esta idea? Bueno, eso va a ser la segunda parte y aquí vamos a explicar entonces de dónde es que surge realmente el origen y la visión de un restablecimiento del trono de David, cuando se perdió, porque sí se perdió, y se perdió voluntariamente, que eso es ese es el corazón de la enseñanza, y luego cuando entonces el profeta Isaías, Ben Amós, hijo de Amós, pensó hacia el futuro y las razones por las cuales pensó hacia el futuro. Así que te esperamos para la segunda parte de esta clase. Esperamos que te haya gustado. Ve a nuestro canal, dale like si te gustó el video, te puedas suscribir y le das a la campanita para que cada vez que tengamos un video semanalmente puedas estar con nosotros y podamos estudiar juntos. Así que eso es muy, pero que muy importante. Así que hasta la próxima y te esperamos en la segunda parte.